Hola, somos Pura Vida Humans. Somos una familia de 4 que en 2020 decidió venderlo todo y dedicarse a explorar Costa Rica. Nuestra aventura por Punta Arenas va viento en popa. Luego de disfrutar del famoso Manuel Antonio, subimos hasta llegar a Playa Bejuco. Este chico dijo que había una mantarraya. Este chico. Y mira a esta persona tomando fotos debajo del agua, qué chido. Debemos comprar una cámara así, que se puede tomar fotos adentro del agua. ¿Te imaginas que íbamos haciendo cada cosa que sale en el libro? Sí. Ahí está Rosalind con las chicas. Eso significa de que tengo un ratito para adelantar trabajo. Ahorita nos encontramos en lo que es Playa Bejuco. Esta es nuestra quinta parada en el recorrido que llevamos en la costa pacífica de Costa Rica, empezando en Península de Osa. Luego nos movimos hacia arriba a la parte de Platanares. Estuvimos una semana en una granja. Volvimos a bajar a la parte de Quepos, Manuel Antonio. Y ahorita ya nos movilizamos un poquito más al norte hacia Jacó, Antitos de Jacó. Estamos como a 23 minutos de Jacó en Playa Bejuco. Y lo que vamos haciendo es que vamos haciendo ciertas paradas extensas en lugares que nos salen un poco más económicos. Lo que logramos hacer en esas paradas es que nos ponemos al día con trabajo, bueno, ni qué decir con lo que es edición de todo el contenido, videos. Y la verdad es que estamos sumamente emocionados de ver el recibimiento que ha tenido el proyecto en redes sociales, el calor de la audiencia, los comentarios, el apoyo, la buena vibra. Nos pone súper emocionados de pensar qué va a pasar de aquí a un año, qué va a pasar de aquí a 2, 3 años. De verdad que estamos tan comprometidos como familia en este proyecto, estamos entregados al 100%. Estamos muy claros de que lo importante es ser constantes, ser perseverantes. Estoy súper orgulloso de mi esposa, de Rosalind, y de verdad que emprender una aventura de esta magnitud, por más emocionante que suene, requiere de mucha valentía. Hay que estar emocionalmente muy sólido, hay que estar aterrizados. Bueno, y como matrimonio ni que se diga, hay que estar sumamente unificados para que la toma de decisiones sea más fácil, para que todos llevemos un buen ritmo, todo fluya, para que haya armonía desde la cúpula. Y ha sido un punto súper importante para nosotros como matrimonio, porque nos ha hecho confiar el uno en el otro aún más. Y ni qué decir con nuestras hijas, de verdad. Ellas han sido las maestras, creo yo, de todo esto, de todo este proyecto. Verlas tan agradecidas. No hay comparación entre lugar y lugar, sino que simplemente venimos de un lugar de disfrutarlo y estamos en otro lugar disfrutándolo. Entonces eso de verdad que nos hace sentirnos tranquilos, confiados de que ellas están bien, la están pasando bien, están aprendiendo un montón, todos yo creo, haciendo nuestro mejor trabajo. Y cuando vemos un video hecho, cuando yo finalmente se lo presento a Rosalind y lo vemos en familia, creo que eso es realmente lo que hace que todo esto valga la pena, esas memorias que se están recolectando. Hace mucho sol, ¿no? Estamos también. Margarita. Margarita. Feo. 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 Sí. ¡Ay! Eres muy rápida. Hawaiana. ¡Qué delicia! No había solo queso de margarita.
Inés. ¡Salimos a papá! Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Quiero contarte algo súper curioso que nos pasó mientras estábamos filmando este video, y fue exactamente en el momento en que estábamos encima del carro, ya al puro final, viendo el atardecer. Resultó que una familia se acercó y nos avisaron de que estaban viendo una ballena al puro frente de la costa de Playa Jacó. Súper rosado. Ellos quieren hacer lo mismo que nosotros. En ese momento yo venía de aterrizar el drone, de estar sobrevolando, lo aterricé, ya lo tenía conmigo, y Rosalind comenzó a buscar donde la muchacha le estaba indicando. ¡Ay, allá va! ¡Allá está! Y efectivamente se miraba un tipo de movimiento muy específico, como salidas de agua. Tomé la decisión de enviar el drone, aunque tuviera 30% de batería, y a los que han volado drone saben perfectamente que ya 30% de batería en un drone es luz amarilla. Y hay que estar con cuidado y hay que tenerlo cerca. Tiré el drone nuevamente lo más rápido que pude. Era una escena más o menos como de Star Wars. No se pueden bajar todavía, chicas. Comienzo a pilotear el drone hacia ese punto donde me están indicando que está la ballena. Dicen que hay una ballena ahorita aquí donde estamos, allá al fondo. Richard la está buscando. A ver si la logramos ver. Tal vez ese drone iba como a unos 60 kilómetros por hora. En modo Sport, es el modo más rápido. Ahí, ahí, ahí. Ahí sale, ahí. Ahí, ese bump que sale ahí es la ballena. Si te estás acercando, es ahí, es ahí, es ahí. El drone se está acercando, la batería ya va por 25%. Ahí está saliendo. Cada vez vamos más cerca, más cerca, más cerca, y estoy ya a punto de llegar a donde está esta ballena al frente de la costa de Playa Jacó. ¿Te estás bajando? ¿Cómo sabes que es eso? Eran unas piedras. Así que esta parte se la dedico a la familia que se detuvo en la carretera donde estábamos en Playa Jacó, para decirles de que no fue una ballena, era simplemente una formación rocosa que provocaba que las olas pegaran
las piedras y el chapoteo de agua pareciera como que era una ballena, pero no habían ballenas.